Buenos días a todos. Como decían en la presentación, soy Jesús Martín, responsable de educación de Samsung España. Y como sabe Gemma y todo el equipo de Explora, un apasionado de todos estos proyectos de contenidos y proyectos que de alguna manera, pues bueno, aunan la tecnología con solucionar problemas o solucionar o buscar ayudar a la gente en determinadas situaciones. Por eso quería agradecer a Gemma y a todo el equipo de Explora que nos hayan invitado a participar hoy. Desde el primer día que nos conocimos en la oficina, que hice bajar a mi jefe porque le dije, tienes que ver esto, es una pasada. Yo que voy recorriendo muchos colegios por toda la geografía española, donde te encuentras niños con diferentes situaciones, algunos con TDAH, otros con otros problemas, autismo, y yo creo que en definitiva lo que debemos hacer todos es tratar de acercar la tecnología y este tipo de proyectos que junto con Explora estamos desarrollando y que estamos ayudándoles a que, bueno, les faltaba esa parte de la herramienta tecnológica. Entonces, bueno, es un placer estar aquí hoy con todos vosotros, así que nada, Gemma, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Quisiera empezar, porque muchas veces cuando voy a los colegios y hablo de realidad virtual, la gente me mira como si estuviéramos hablando de algo del futuro, algo de Star Wars. ¿Cuántos de los aquí presentes conocéis o habéis probado la realidad virtual? Vale, bueno. Oye, he de decir que es uno de los foros donde más manos han levantado. La semana pasada estaba en un encuentro de profesores en la Biblioteca Nacional y me miraron, allí al fondo uno levantó la mano y dijo, yo la he probado, le di un poco de vergüenza, o sea que me alegro de que conozcáis la realidad virtual. La realidad es que realidad virtual no es una tecnología nueva, se lleva hablando de realidad virtual desde hace muchísimos años. Empezó pues en el sector militar, en el sector aeroespacial y bueno, poquito a poco se han ido abriendo más posibilidades. Es una tecnología que está un poco limitada por el hardware, por los elementos que eran capaces de ejecutar esos programas y que poco a poco y sobre todo desde la irrupción de Oculus ha despegado. Veremos a continuación algunos datos de tendencias de cómo eso ha ido evolucionando. Y esa tecnología de realidad virtual que nacía con una vocación muy de entretenimiento, básicamente para el ocio, para el gaming, digo a nivel masivo, aunque teníamos esos proyectos militares o aeroespaciales, sí que es cierto que para el consumidor general no había contenidos, no había aplicaciones, no había dispositivos que fueran capaces de permitir que todos pudiéramos experimentar la realidad virtual. Y es de un tiempo a esta parte que esto está cambiando. Samsung en 2014 apuesta por este tema de la realidad virtual y apuesta no solo como una herramienta de ocio, de entretenimiento, sino que cree que puede ayudar en múltiples entornos profesionales. Y es por ello que se presenta la gama VR como herramienta de profesional para múltiples entornos que veremos a continuación. Y lo que buscábamos es poder acercar experiencias que de otra manera no seríamos capaces de vivir. Imaginaros recorrer el espacio. Yo, por ejemplo, estaba el otro día en un colegio donde me preguntaban, ¿seríamos capaces de hacer un recorrido por el sistema solar? Se puede desarrollar, eso se puede hacer, y hay un contenido de hecho desarrollado en Estados Unidos que permite, se llama Titans of Space, que permite recorrer la galaxia, de forma que los alumnos pueden recorrer el sistema solar y de alguna manera hacer algo que de otra manera pues lo podrían leer en un libro y poco más. Además podemos hacerlo de una manera totalmente inmersiva. Somos el sujeto que en primera persona vive esa experiencia con todo lo que ello implica. Elegimos hacia dónde vamos, elegimos con qué objetos interactuamos, somos capaces de mirar hacia donde queramos en 360 grados, con lo cual la experiencia es totalmente inmersiva. Y todo ello hace que se esté generando un ecosistema de contenidos. Como os decía al principio, casi todo eran juegos, videojuegos. Es una industria que tiene mucho poder y que de alguna manera lidera muchas veces estos cambios tecnológicos, pero empieza a haber contenidos en múltiples ámbitos que veremos a continuación y en múltiples sectores, incluido el de la educación o el de la medicina. Y aparte de presentar esas gafas VR, que la primera generación era la de 2014 y que se ha evolucionado bastante, desde Samsung nos planteamos el reto de por qué no facilitar que la gente pueda crear su propio contenido 360, su propia realidad virtual. No es necesario ser un gran programador para utilizar esta cámara que veis por aquí, grabarte en una situación 360, imaginaros que estuviéramos grabando esta jornada que tenemos aquí hoy y que podamos luego a posteriori trabajar sobre ella y haciéndolo de una manera inmersiva.
imaginaros el potencial que eso tiene desde el punto de vista del que está presentando para que pueda mejorar su capacidad de presentación y de comunicación oral, que de hecho hay un contenido desarrollado precisamente para eso, para que te pongas en diferentes situaciones, ya seas profesor, un ponente, un médico, no sé, diferentes situaciones donde tenemos que hablar en público y que es algo que además, pues bueno, yo creo que la primera vez que te toca hablar en público, a todos no tenemos ese miedo, pues es algo que puedes trabajar gracias a grabar esas situaciones y vivirlas a posteriori y ver cómo puedes mejorar. Con lo cual ya somos creadores de nuestros propios contenidos de una manera muy sencillita y además se genera una red de compartir contenidos. Ya no es solo lo que las grandes empresas desarrollen, sino lo que nosotros mismos seamos capaces de crear y de compartir. Tendencias en VR. Lo comentaba antes de empezar con Gemma, que desde este pasado Mobile World Congress, la Feria Internacional de Movilidad que se celebra en Barcelona todos los años, realidad virtual se ha convertido en el trending topic por excelencia. En la presentación estuvo Mark Zuckerberg, que bueno, de alguna manera fue el impulsor de esta tecnología. Facebook adquirió Oculus hace tiempo y lo que nos dice, y bueno, yo creo que es una persona a la que podemos hacer caso, porque yo creo que en esto de la tecnología tiene algo que decir. Nos comentaba en esa presentación que sin duda él cree que es la plataforma que va a liderar y que va a abanderar el futuro en los próximos años, y no tan futuro, porque es un presente, ya lo tenemos ahí. En YouTube o en Facebook podéis encontrar vídeos en 360 grados, muchísimos vídeos en 360 grados, y como veis en los datos, no sé, se ven muy pequeñitos, os los cuento yo. Ya hay actualmente más de 300 proyectos desarrollados. Cuando digo proyectos, no son vídeos o pequeñas aplicaciones, son proyectos como el que tenemos aquí con nuestros amigos de Nexplora. La inversión en realidad virtual por parte de las grandes compañías tecnológicas es impresionante, está por encima de los 2,5 billones de dólares, y actualmente tenemos 1,3 millones de dispositivos repartidos por todo el mundo. Esas cifras, todos los gurús nos dicen que van a crecer exponencialmente. Es una tecnología que, al ser capaz de incorporarse a múltiples sectores y no ser una mera herramienta de ocio, va a tener mucho crecimiento. El número de usuarios de las plataformas de realidad virtual actualmente en todo el mundo es de unos 10,8 millones de usuarios. Es una cifra que cambia al día, posiblemente mientras estoy hablando esa cifra se haya disparado. Entonces, como nos decía Mark Zuckerberg, es una tecnología que por supuesto se va a incorporar a múltiples sectores de la sociedad y que va a ayudar a hacer proyectos que hasta ahora, o a generar situaciones que hasta ahora eran totalmente impensables. ¿Por qué realidad virtual en entornos profesionales? Como os decía, es una pena que se hagan estos esfuerzos en I+D, en desarrollar tecnologías, productos, soluciones, y que eso se quede simplemente para un videojuego. A todos nos gusta jugar, no todos, el que más, el que menos tiene unos juegos en el móvil, para esos ratos de aeropuerto, una partida al Candy Crush o hacer algo, pero bueno, ya que tenemos una super tecnología, usémosla para mucho más cosas, y es un poquito el objetivo de por qué desde Samsung, y en concreto desde Samsung España, estamos apostando mucho por la tecnología de la realidad virtual, sobre todo porque nos permite trabajar basándonos en nuevos procesos, descubrir. Yo creo que es fundamental. Cuando tú eres capaz de descubrir elementos, situaciones, lugares, rincones, emociones, todo eso tiene mucho más peso, cala mucho más en las personas, y de alguna manera lo que estemos trabajando va a tener mucho más impacto en nosotros mismos. Además, como decía anteriormente, somos el sujeto en primera persona de esa experiencia. Si a un proceso le añadimos la vivencia, el ser nosotros los que aprendemos a través de la experiencia, eso tiene todavía mucho más sentido. Y al final también nos va a permitir trabajar necesidades especiales. Hoy aquí el objetivo es hablar de la evaluación neuropsicológica del TDAH, que, como os decía, es algo que yo, cuando visito colegios por toda la geografía española, es algo que me encuentro. Son niños que de alguna manera están incorporados a un gran grupo, que solo por intuición crees, porque lo ves cuando has trabajado con muchos niños, intuyes que algo ocurre, pero están incorporados a un grupo y nadie les dedica la atención que necesitan. Y tarde o temprano son niños que bueno, pues ves que pierden el interés. Entonces yo creo que el poder de alguna manera tener estas herramientas para ayudarles tiene todo el sentido. De hecho, ya os digo que cuando voy por los colegios y les comentamos que esto se está desarrollando y que esto se va a trabajar, les encanta, creen que es algo que les puede ayudar un poquito, porque son niños que luego además pues tecnológicamente pueden ser muy avanzados, que pueden ser muy buenos en otros ámbitos, pero en el día a día de sus clases, en el grupo en el que están, pues bueno, tienen otro tipo de problemas.
Y nos va a permitir trabajar nuevos proyectos de una manera totalmente transversal, que yo creo que es algo muy bueno. Los proyectos de realidad virtual nos permiten con un único proyecto tocar múltiples aspectos, ser capaces de cubrir muchas necesidades. Un único proyecto te puede ayudar pues a diferentes, y lo llevo al ámbito que yo más conozco, que es el de la educación. Se puede utilizar en todas las asignaturas. Un proyecto, por ejemplo, hemos desarrollado la ciudad romana, hemos virtualizado la ciudad romana de Tarraco, que os invito luego en el descanso a que lo probéis. He traído unas gafas para que podáis probarlo, y lo está utilizando el profesor de inglés, porque la locución está en inglés, lo está utilizando el profesor de historia, porque obviamente explicar que un centurión, porque el que te lo explica en primera persona es un centurión romano, te lleve por la ciudad romana, es una forma mucho más divertida de que te expliquen ese espacio, que es la ciudad romana de Tarraco. Lo están utilizando los profesores de matemáticas, porque tienes que recoger determinados elementos, o sea, te va poniendo retos. Se puede utilizar de una manera totalmente transversal. No significa que un único proyecto lo tengas que utilizar para un caso concreto. Nos permite desarrollar nuevas competencias al tener una tecnología, y ya no solo en el ámbito del desarrollo, que también los niños, hay colegios, actualmente 3 colegios en España están desarrollando sus propios contenidos en realidad virtual. Son colegios bastante avanzados tecnológicamente y están desarrollando sus propios museos virtuales, con lo cual pues ya ahí están trabajando una nueva competencia, pero también se trabajan competencias como la que comentaba anteriormente, la comunicación oral. Tú de alguna manera puedes vivir situaciones que serían complicadas de entrenar de otra manera, y que con esta tecnología sí que las puedes desarrollar, entrenar y potenciar. Síntesis y estructuración de contenidos en estos proyectos es muy importante. El éxito de los proyectos de realidad virtual se basa en que seamos capaces de organizar todo ese contenido que tenemos. Si vamos a una experiencia que es puro caos, pues no va a ser una experiencia agradable, con lo cual es muy importante que trabajemos en esa parte de la ordenación de los contenidos y de los elementos que nos vamos a encontrar en la experiencia que vamos a desarrollar. Y algo muy importante, equipos multidisciplinares. Estos proyectos permiten, y bueno, lo comentaba antes Gema, en el caso de Nexplora, creo que sois un claro ejemplo de estos equipos multidisciplinares, donde hay gente de comunicación, gente tecnóloga, neuropsicólogos. O sea, sois un buen exponente de esto que comentaba, de que los proyectos de realidad virtual requieren equipos multidisciplinares donde todos tienen que aportar y donde todos tienen que ser muy creativos para que esa experiencia cumpla con los objetivos que trata de buscar. Si hablamos del presente y futuro de la realidad virtual, bueno, ahí hemos puesto algunos de los sectores en los que principalmente estamos trabajando. En el tema de los videojuegos, pues yo creo que es bastante obvios. En el tema de deportes se están desarrollando contenidos, y de hecho lo veremos a continuación en un proyecto que se hizo en España, para hacer retransmisión de eventos deportivos en 360 grados y que tú puedas vivir en primera persona esa experiencia. Acaba de terminar el Open de tenis aquí en Madrid, y lo que hemos hecho es una experiencia en la que eres la pelota. Te pones además en una máquina que te mueve, entonces en función de cómo el tenista golpee, tú vives esa experiencia. De hecho, llega a ser un poco estresante, porque os aseguro que a algunos le dan con interés. Entonces, bueno, es una experiencia, la verdad es que ha tenido mucho éxito. Toda la gente que ha pasado estos días por la caja mágica y que lo ha podido probar ha salido encantada. Entonces, bueno, se está utilizando para llevar esas experiencias a un siguiente paso. Ser la pelota de un partido de tenis, yo creo que, bueno, pues tiene su gracia. En el tema de viajes, imaginaros que queremos reservar una habitación de un hotel, y bueno, ya sabemos que en las fotos de los TripAdvisors o de los Bookings, pues todo es maravilloso, todo está súper limpio, todo, vamos, es genial, pero luego cuando llegamos hay veces que nos encontramos otras realidades. Esto permitiría conectar con cámaras en 360 grados y recorrer tú esa habitación virtualmente, con lo cual ahí ya no hay ni trampa ni cartón. O recorrer ciudades, rincones, monumentos que de otra manera sería muy complicado visitar, porque no tendríamos la posibilidad de hacerlo. En educación, como ya os he comentado, pues bueno, el campo, estamos trabajando en muchísimos ámbitos. Los alumnos están desarrollando sus contenidos, están trabajando temas de idiomas, bueno, muchísimos proyectos ahora mismo abiertos en el sector de educación. En arquitectura, se están desarrollando las maquetas. Con esto, imaginaros el coste que tiene para un estudio de arquitectura cada vez que tiene que elaborar una maqueta y presentársela al cliente para que luego le diga no, quita esto y pon lo otro, otra maqueta. Aquí es tan sencillo como en estar con el cliente, si tienes al equipo de desarrollo al lado, decir, cámbiame esto, ponme el otro, y lo está viendo en tiempo real y recorre su casa, su edificio, lo que esté construyendo. Con lo cual, para los estudios de arquitectura, esto tiene un recorrido muy interesante. A nivel de recursos humanos, y es un proyecto que Gema conoce bien, también se puede utilizar a nivel de recursos humanos para estudiar el comportamiento de nuestros futuros, ya no solo de nuestros futuros empleados, sino también pues a nivel de recursos humanos,
no sé si llamarlo recursos humanos, en retail, no sé si se llamaría recursos humanos, Gemma es la experta, pero bueno, para estudiar el comportamiento de las personas en determinadas situaciones, ver cómo nos comportamos, pues eso, en una oficina, en una tienda, en un estadio de fútbol o en una situación, por ejemplo, lo comentábamos anteriormente, de evacuación de un edificio. En Samsung, cada vez que nos hacen el simulacro, pues como está lloviendo, nos ponemos el abrigo tranquilamente, cogemos el paraguas, salimos. Eso ni es un simulacro ni es nada, porque el día que realmente pase algo, bueno, yo creo que saldremos con un poquito más de prisa. Sin embargo, si tú vives la experiencia con el ruido, decías tú antes lo de los distractores, con el ruido, con la niebla del humo, pues de alguna manera ese aprendizaje, esa evacuación la tienes anclada a tu memoria. El día que eso ocurra, pues posiblemente tengas más posibilidades de salir del edificio con éxito que si realmente te has tomado esos simulacros, pues bueno, porque sabes que son simulacros y bueno, vamos todos con una calma que no corresponde. A nivel de marketing, pues bueno, el poder virtualizar tiendas, el virtualizar espacios, también se puede hacer todo esto a través de la tecnología. A nivel de comunicación, lo comentaba anteriormente, trabajar competencias orales, poder retransmitir eventos en 360 grados en realidad virtual y que seas el que elija, imaginaros un concierto, poder ponerte en la piel del violinista o del pianista o del director. Eso lo puedes hacer porque se está grabando en 360 grados y tú eliges qué quieres oír. Entonces vas a vivir ese concierto desde el punto de vista de lo que tú quieras en ese momento. Entonces también se está trabajando en ese sentido. Y medicina. En medicina, bueno, aparte de en la parte de neuropsicología, se está trabajando pues para entrenar a los futuros médicos, para poder recorrer el cuerpo humano, hacer una operación por primera vez, pues bueno, tiene su aquel. Si de alguna manera, es un poco lo que comentábamos antes de la evacuación, si de alguna manera tú has conectado ese aprendizaje a través de la experiencia, va a tener una conexión más emocional, se va a quedar más grabado en nuestra memoria, con lo cual pues también se está utilizando en el ámbito de la medicina. En cuanto a proyectos de realidad virtual, bueno, veis aquí algunos ejemplos de lo que se está trabajando actualmente. Todos estos son proyectos de España. Samsung a nivel global está desarrollando muchos proyectos, pero los que tenemos recogidos en esta diapositiva son todos locales, desarrollados aquí en España. En el sector educativo, la imagen que tenéis en la parte de arriba a la derecha es un colegio de Oviedo que está desarrollando su propio museo de realidad virtual. La profesora de historia está dando el barroco y nos lanzaba el reto de si seríamos capaces de los trabajos que los alumnos están haciendo. Algunos lo tienen que hacer a nivel de dibujo, otros lo tienen que hacer con una composición musical. Entonces lo que van a hacer es todos esos trabajos de los alumnos, ponerlos en un museo virtual y que los padres puedan recorrer el trabajo de todos los alumnos con las locuciones que les expliquen cómo han desarrollado el trabajo. Eso, como os digo, ya se está trabajando en un colegio de Oviedo y en otro de Barcelona. Justo debajo, la imagen que tenemos es del Ministerio del Tiempo, la serie de televisión española, no sé si alguno la conoce, la ve. Vale, pues esta serie hace poco, uno de los capítulos se pudo ver con realidad virtual. Se grabó todo el capítulo y es un contenido que se puede, está disponible todavía, ver con las gafas de realidad virtual. En la parte de abajo a la izquierda tenemos lo que os comentaba, el último Madrid-Barça o Barça-Madrid, ya no recuerdo, Barça-Madrid creo. Se retransmitió en tiempo real con streaming en 360. Es un reto tecnológico porque obviamente supone mucho consumo de datos, hay que tener la tecnología muy bien preparada, pero la verdad es que la experiencia se hizo en 2 tiendas de Madrid y Barcelona. La experiencia fue bastante positiva, salvo algunos cortes, es algo que todavía se tiene que trabajar, pero bueno, yo creo que en el futuro será muy fácil que veamos gente disfrutando de los partidos o de los eventos deportivos con tecnología de realidad virtual. En Explora, que bueno, creo que ya os lo ha contado muchísimo mejor Gemma que yo y que bueno, desde Samsung estamos encantados de que sea uno de esos proyectos locales, porque la verdad es que la ilusión que desde el primer día nos han transmitido y el objetivo que tienen con el proyecto creemos que bueno, que es apasionante y por lo que nos hemos volcado desde Samsung con el proyecto. Y por último, y mi favorito, que os lo voy a poner a nivel vídeo, más que contarlo. Este es mi colega Dani, un flipao de las motos y el tipo más fuerte que conozco. Hace años, un accidente le cambió la vida, pero lejos de hundirse, se propuso un reto: explorar sus propios límites. Lo mismo le da por cruzar media Europa en bici que por jugar una olimpiada con la selección española de básquet.
Y es que Dani es un tío que contagia su pasión a todos sus amigos. Por eso, hoy quiero hacerle un pequeño homenaje y sorprenderle con algo que echa mucho de menos. Bueno, pues esto es lo que he estado trabajando últimamente, tío. Joder, una pasada, tío, está guay. Mola. Y precisamente quería que lo probaras tú. Qué bueno el Pablo ahí. Guau, esta es preciosa. Qué pasada, tío. Guau, qué bonito, qué curva, tío. Sí, estaba flipando. Ya vas a pasar una moto aquí al lado, ¿sabes? Ha sido recordar muy buenos tiempos, tío. Gracias a vosotros. Mira, tío, tengo esta sonrisa aquí, no se me quita, Bueno, como veis, ese es el tipo de proyecto que os comentaba. Dani, que además es una persona que, bueno, es muy inspiradora, es una persona que, a pesar de ese problema que tiene, pues sigue haciendo muchísimas cosas, siempre está buscando nuevos retos. Pues bueno, el ayudarle a que de alguna manera pudiera volver a montar en moto, pues bueno, fue un proyecto para nosotros muy bonito y es el tipo de proyecto que yo creo que, bueno, va un poco en la línea de lo que estáis tratando de hacer con esta herramienta de aula para la evaluación del TDAH. Yo creo que la tecnología debe ponerse al servicio de este tipo de necesidades que hay en la sociedad. Entonces, ya os digo, es quizá de los proyectos que tenemos uno de los que más cariño tenemos todo el equipo de Samsung España. Y muy rápido, para que entendáis por qué esto de la tecnología ocurre, pues bueno, los dos dispositivos que luego vais a poder probar son las gafas de realidad virtual, que básicamente nos permiten utilizar las lentes que tienen para generar imágenes estereográficas en 3D y que de alguna manera seamos capaces de vivir esas experiencias que se están generando y desarrollando. El principal reto era reducir el tiempo de latencia, que es algo que cuando hablaba con el equipo de Nexplora en anteriores tecnologías o dispositivos hacía que las experiencias fueran no todo lo fluidas que nos gustaría, porque cuando te estás moviendo, mueves la cabeza, tienes la sensación de que los escenarios se quedan un poco trabados, con lo cual al final pues eso de alguna manera hace que los objetivos que estamos buscando con los proyectos pues no se cumplan del todo. Y el otro reto era hacerlo móvil, no depender de un ordenador y depender de tener muchos cables conectados para que eso pudiera ocurrir, con lo cual este dispositivo, y en este caso concreto, pues lo podríamos llevar a la consulta, lo podríamos llevar a los colegios de una manera muy sencillita. Y las gafas de 360, que es la cámara 360, que básicamente lo que busca es que sea una forma muy intuitiva, sencilla y que todos podáis llevar prácticamente en el bolsillo o en el bolso para poder generar vuestros propios contenidos. Os van a permitir grabar en tiempo real, generar vuestros propios escenarios en 360. Actualmente es un dispositivo que todavía no se comercializa y que en España no tenemos muy poquitos. Hemos conseguido que nos dejaran hoy aquí uno para que lo pudierais probar. Pero bueno, a partir de junio, julio ya estarán disponibles y será lo que nos permita llevar la experiencia de la realidad virtual un paso más allá, no ser meros consumidores de contenidos, sino también poder crear nuestros propios contenidos. Bueno, aquí resumo un poquito las especificaciones. Yo creo que bueno, además creo que de tiempo ya voy justito, así que bueno, si queréis luego probarlas o tenéis cualquier duda de la tecnología, encantado de responder a vuestras preguntas. Nada, muchas gracias.